Comparto pantalla y si se ve. Bueno, ¿están viendo bien la pantalla? Sí, profe. Bueno, esperen que voy a darle a admitir a... Ahí está. Bien. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a ver la fisiología de las plantas en condiciones de estrés. Y este tema sería un resumen de los capítulos del 4 y del capítulo 29 del libro de Ascón Vieto, ¿sí? Y si ustedes después quieren profundizar alguno de los temas, vayan a esos capítulos. Esto sería como un resumen de, de eso que está en el libro Fisiología Vegetal de Ascón Vieto. Bueno, a modo de introducción les quería contar que esto ya también lo vimos un poco en la primer clase, en el primer teórico, y tiene que ver con... ¿se me escucha bien? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí, Sí, Ah, profe. listo, listo. No, porque escuché unos ruiditos y no sabía. Que tiene que ver con estas demandas y restricciones que digamos que va a tener la agricultura y los desafíos que tenemos como ingenieros agrónomos para ver qué sucede y aportar nuestro granito de arena a estas demandas. Bueno, ya hemos dicho y seguramente ustedes saben que se estima que la población mundial va en aumento y quizás en el 2050 la población mundial actual se duplique. Eso implica que más de o alrededor de 11 mil millones de personas vamos a estar en este mundo. Y a medida que aumenta la población mundial, eso trae aparejado que tiene que aumentar los requerimientos de alimentos, de combustible. Bueno, va a aumentar también la contaminación y demás. Por lo tanto, el desafío es tratar de aumentar esa producción de alimentos para esa gran demanda, para combustibles, principalmente pensando en los biocombustibles. Además, tenemos que tener en cuenta que el porcentaje de tierra cultivable es muy poquita, entonces tenemos que poner todas nuestras energías para obtener vegetales que puedan ser cultivados en esa poca cantidad de tierra o de suelo. Además, al aumentar la población, también trae aparejado que todo lo que es la calidad de agua va a variar, va a haber gran cantidad de fluentes, que eso van a contaminar aguas y suelos, entonces ver qué va a pasar con eso. También, digamos, puede llegar a aumentar todos los que suelos dedicados a pastoreo. Entonces, ¿qué va a pasar con el cultivo en ese suelo? ¿Qué va a pasar con las tierras forestales? ¿Qué va a pasar con todo lo que es especies leñosas? ¿Cómo va a ser, digamos, también la producción en las tierras marginales? Sobre todo en suelos que están siendo cada vez más afectados por salinidad, por aridez, por presencia de determinados contaminantes. Entonces, todo esto lleva también a que haya o se generen quizás problemas de desertificación, porque el acceso a la alimentación en tierras que son en tierras que son pocas debido en tierras poco cultivables, digamos, puede llevar a esa cierta amenaza. Entonces, como ingenieros agrónomos tenemos un montón de desafíos para, digamos, tratar de suplementar o aportar el granito de arena a estas grandes demandas que vamos a tener en el futuro. Sumado además que, como yo les mencioné recién, las zonas en el mundo están yendo hacia una desertificación, están siendo cada vez más
más áridas. Ustedes acá en este mapa pueden ver los distintos suelos y pueden ver que con distintos colores que van desde un amarillo verdoso a un grisáceo, como las tierras secas que ocupan el 41,3% del área terrestre global, van siendo cada vez más afectadas por esta aridez, por esta escasez de agua en el suelo, y en nuestro país no queda exento, si bien no estamos dentro de los límites, pero tenemos gran cantidad de zonas áridas, semiáridas, áreas que son subhúmedas pero que son secas. Entonces, estamos frente a un problema de falta de agua en el suelo, ¿no? ¿Y por qué el agua es importante en las plantas? Bueno, lo vimos en los primeros teóricos, ¿no? Donde es necesaria para un montón de procesos fisiológicos y es fundamental para el crecimiento de las plantas. Entonces tenemos que ver cómo estas plantas se van a estar, o cómo estos cultivos se van a estar aclimatando o adaptando a estas situaciones de suelos cada vez o de zonas cada vez más áridas, tanto en nuestro país como en el mundo. Y esto lleva a que, ¿qué posibles soluciones podemos dar? Y bueno, las soluciones tienen que ir desde soluciones a conservar los suelos, es decir, a soluciones que van en el sentido de mejorar los suelos, o podemos pensar en soluciones que tienen que ver con plantas o cultivos genéticamente modificados que puedan tolerar esta capacidad del suelo de tener muy poco contenido hídrico, pero a su vez que estos cultivos, digamos, incrementen, sean capaces de aumentar la producción agrícola, o estos avances sean capaces de incrementar la producción agrícola, y uno tiene que ir hacia la búsqueda de plantas, si nos vamos a focalizar en plantas y no en el suelo, cada vez más resistentes a este tipo de estreses abióticos para, digamos, usar esas o recuperar estas tierras que están siendo afectadas por problemas de aridez, de salinidad, de cambios en el pH, de cambios en la nutrición de los suelos, en la presencia quizás de metales pesados en estos suelos, ¿no? Tenemos, digamos, ese gran desafío que enfrentar en estos tipos de zonas. Ustedes acá pueden ver un esquema, un gráfico de barras, donde cómo la producción de diferentes cultivos de importancia agronómica están siendo afectados por diferentes factores. Y si pueden ver en el caso, bueno, del maíz, del trigo, de la soja, cómo son las condiciones desfavorables las que disminuyen, son estas barras rojas, que disminuyen la cosecha promedio de estos cultivos. En menor medida lo hacen la presencia de malezas, de insectos, de enfermedades que son afectadas por estos cultivos. Es decir, que conocer o tratar de solucionar cómo afectan las condiciones favorables a un cultivo, si uno lo puede, digamos, llegar a resolver, estaríamos aumentando las cosechas promedios de numerosos cultivos de interés agronómico. También ustedes acá pueden ver cómo, por ejemplo, la remolacha o la papa, las condiciones ambientales disminuyen su productividad en menor medida que lo hacen en otros cultivos como el trigo, el maíz, el sorgo, donde las condiciones ambientales son muy influyentes en la producción de esos cultivos. Mientras que a lo mejor quizás en papa, en remolacha, tienen mayor impacto los insectos, las enfermedades en el caso de la papa y demás. Teniendo en cuenta cómo afectan estos factores ambientales a la producción, y uno, digamos, tratar de buscar cuáles podrían ser esas soluciones para
mejorar estos cultivos. Esto lleva a incorporar o empezar a hablar del estrés en plantas. Pero el concepto de estrés a lo largo de la historia fue cambiando. Los primeros investigadores hablaban del estrés como una situación totalmente dañina, nociva para el organismo, que podría llegar a ser producida por cualquier agente ambiental. Estos fundamentos se establecieron alrededor de 1930, 1956. Luego, a medida que va avanzando el tiempo, se desarrolla el concepto de estrés en plantas, propiamente dicho. Entonces, ya se habla de cualquier factor ambiental que puede ser potencialmente desfavorable para los organismos. Acá ya reduce, ya no es una situación dañina, ya, sino que podría ser potencialmente desfavorable. Alrededor de 1990 aparece este autor donde incorpora dos conceptos, euestrés como un estrés activador del metabolismo celular, o un estrés o un factor que activa la fisiología, pero que no causaría un efecto dañino, y por otro lado un diestrés, donde sí sería un factor estresante severo que va a causar daños que van a llegar a la muerte, y el paso de una forma a otra dependería de ese tipo de estrés o de agente estresante y la predisposición de la planta. Bueno, es decir, a lo largo de la historia está este concepto del estrés involucrado y fue definido de diferente manera hasta que ya a partir del 2000 uno habla de un estrés o una situación que está dada por cualquier factor ambiental que dista del óptimo de la planta. Acá ya no hablamos de un efecto dañino, de una situación, o si es un euestrés o diestrés. No, en general se habla de un estrés cuando es cualquier factor ambiental que dista del óptimo para la planta, considerando que cada planta tiene un óptimo y que si la planta se aleja de ese óptimo va a generar una respuesta frente a esta condición. ¿Sí? Creo que esta es la definición actual y que uno tiene que tener en cuenta para definir el concepto de estrés. ¿Y por qué se empieza a hablar del concepto de estrés en plantas? En realidad viene aparejado de que son organismos sésiles, entonces las plantas no pueden huir como lo harían los animales frente a una condición desfavorable. Una caída de piedra, una disminución del potencial agua en el suelo. El animal puede huir e irse a otro lugar donde las condiciones sean las óptimas, pero una planta no. Entonces, esto hace que las plantas desarrollen mecanismos sumamente eficientes y finamente regulados para que puedan enfrentar esos cambios que están en un ambiente que cambia constantemente. Y quizás, digamos, todos estos mecanismos pueden llegar a ser mucho más avanzados o finamente regulados que aquellos que operan en los animales, donde los animales tienen esta posibilidad de moverse del territorio, mientras que en las plantas esto no sucede. Entonces, ahora vamos a intentar conocer un poco de estos mecanismos que poseen las plantas para enfrentarse a estos ambientes cambiantes. Dentro de estos ambientes cambiantes tenemos que tener en cuenta el concepto de factor estresante, ¿sí? Ya no vamos a hablar de factor estresante o de estrés, es mejor el término de factor estresante como aquel factor externo a la planta que va a ejercer una influencia sobre el crecimiento y desarrollo y va a generar respuestas en el vegetal. Algo que tenemos que tener en cuenta y es que la productividad en los cultivos, estos factores estresantes pueden reducirla y generalmente los cultivos van a expresar o manifestar solamente un 22% de ese potencial génico
que tiene asociado a la producción, que tenemos que tener en cuenta que la resistencia o sensibilidad al estrés depende de las especies, del genotipo, del estadio del desarrollo de la planta. No es lo mismo una planta que acaba de germinar y está en su etapa juvenil, o en una planta que está en su periodo adulto, donde se están formando y se van a dar los procesos que tienen que ver con la reproducción. Es diferente las respuestas en estos tipos de planta. Es diferente también una planta que está en un ambiente desértico a una planta mesófita, donde las respuestas y el grado de resistencia o sensibilidad puede ser diferente. Y todas las plantas van a disparar un amplio rango de respuestas que incluye desde cambios en la expresión génica, cambios en el metabolismo celular, que van a dar como consecuencia cambios en la tasa de crecimiento, de desarrollo y finalmente en el rendimiento y producción de los cultivos. Pero más allá de las respuestas que se van a estar originando en las plantas poseen mecanismos de autodefensa, ¿sí? Que eso lo han adquirido a lo largo de toda la historia, a lo largo de millones de años de evolución, y tienen 4 mecanismos de autodefensa las plantas. Uno es la adaptación. Es muy importante y está implicada modificaciones estables y heredables que han sido incluidas en el genoma. Aumentan las probabilidades de que las plantas sobrevivan y se reproduzcan. Estos mecanismos de adaptación que, como les menciono, no solamente van a incluir cambios en el fenotipo, sino también en el genotipo, y ha determinado que en la actualidad encontremos plantas xerófitas, plantas halófitas, plantas mesófitas, dependiendo la situación, determinados tipos de plantas acuáticas que no solamente han sufrido modificaciones a nivel morfológico, fisiológico, que son observables, sino que además esas modificaciones han sido transmitidas a lo largo de las generaciones y por lo tanto son modificaciones que están incluidas en su genoma. Por otro lado, tenemos las estrategias o los mecanismos de aclimatación. En este caso, es una expresión fenotípica transitoria que puede, digamos, incluir uno o varios fenómenos de adaptación, es una respuesta plástica irreversible e implica solamente cambios en el fenotipo, que no van a ser incluidos en el genoma y no van a ser heredados, ¿no? Entonces, simplemente la aclimatación suelen ser por periodos transitorios de tiempo y una vez que quizás el factor estresante se elimina o vuelve a una situación de óptimo, es una respuesta muy plástica y la planta vuelve a su estado anterior a esa condición de estrés, ¿no? Lo más importante es que cuando hablamos de aclimatación son cambios temporales, ¿sí? Y no están involucrados cambios en el genoma. El caso de la evitación también es un mecanismo de autodefensa de las plantas. En este caso incluye mecanismos protectores que retrasan o evitan el efecto negativo del factor estresante. Ejemplos de estos son la dormición o latencia de semillas, que ustedes vieron en el teórico pasado, la capacidad de producir bulbos, rizomas, hacia, digamos, estos bulbos y rizomas, digamos, mantienen la capacidad de las plantas o la búsqueda de, en el caso de los rizomas, las búsquedas de otros lugares o
la detención del metabolismo de la planta a través de la dormición o latencia, ya sea de semillas y yemas, hasta que el factor estresante se elimina. Por ejemplo, en el caso de la dormición tiene que ver con las estaciones del año, entonces durante el invierno, para evitar las bajas temperaturas, muchas yemas entran en dormición y reanudan todo el metabolismo celular cuando las condiciones de luz, de temperatura son las adecuadas, lo cual comienza a ser así en el caso de la primavera y el verano, ¿sí? Entonces, de esta forma, las plantas tienen estos mecanismos para evitar el agente estresante. Y por otro lado, y el último mecanismo es la modulación, que ya son mecanismos que tienen que ver con... son mecanismos fisiológicos que tienen que ver, por ejemplo, con la conservación del agua. Entonces, puede haber abscisión de hojas o las plantas pueden hacer un cambio en su metabolismo, pasar quizás de metabolismo C3 a metabolismo CAM para almacenar y abrir sus estomas a lo mejor de noche y no de día. Entonces, de esta manera conservo el agua, el cierre de estomas. Otro mecanismo de modulación puede ser la formación de espinas. Las espinas son hojas modificadas, es un rasgo xerófito que puede, digamos, ayudar a la conservación del agua o generar mayor cantidad de tejido para almacenar agua si hay un tiempo, digamos, donde hay falta de agua. Tanto la evitación como la modulación son mecanismos que no pueden o no implicar cambios en el genotipo, pero en general son mecanismos transitorios, como la aclimatación, que luego de superado esa condición, ese efecto del estrés, del factor estresante, vuelven a un nuevo óptimo. Acá ustedes pueden ver un ejemplo de una acomodación o un mecanismo de defensa transitorio, como es la aclimatación, donde, por ejemplo, ven una laguna donde, bueno, por un periodo de muchas lluvias, como, bueno, ocurrió en esta semana, se produce el encharcamiento, la presencia de lagunas. Entonces las plantas que estaban en esa zona deben desarrollar tejidos especializados, por ejemplo, aerénquima para la conservación de oxígeno en estos ambientes donde al haber mucha agua hay una disminución de la tasa de difusión del oxígeno o, bueno, otro tipo de mecanismos para tratar de sobrevivir a esta condición, es decir, para ser capaces de aclimatarse a esta situación que pasado unos días, esta laguna el agua se puede evaporar y las plantas pueden seguir estando en ese ambiente. Es diferente a la segunda fotografía, donde estamos hablando de una acomodación o un tipo de respuesta permanente. Entonces, en este caso vamos a hablar de adaptación, como puede ser en el caso de las plantas acuáticas o hidrofíticas, donde ya acá, digamos, las plantas tienen determinadas características que las hacen que puedan vivir en ambientes con un gran contenido de agua, como son las lagunas, y son modificaciones que las van pasando, son heredables y las van pasando de generación a generación. Estos son dos ejemplos para que queden claro cuando una planta puede estar en una situación de una respuesta transitoria, entonces vamos a estar hablando de aclimatación, o en casos de respuestas permanentes, o en este caso ya vamos a estar hablando de adaptación. Más allá de que si estamos hablando de adaptación o aclimatación,
uno puede ver las respuestas generales a un estrés ambiental a lo largo del tiempo. Uno puede ir situando las plantas en diferentes sitios de este diagrama. Acá tenemos una tasa de procesos y cómo van modificando sus respuestas a lo largo del tiempo. Entonces vemos que si tenemos situado una planta con sus tasas de procesos normales y óptimos y sobreviene un estrés, un factor estresante, cualquiera puede ser un exceso de agua, un déficit de agua, una presencia de sales solubles, una presencia de insectos que están comiendo las hojas, presencia de metales pesados, etcétera, presencia de patógenos en el suelo. Este factor estresante va a hacer que las respuestas cambien. Esa tasa de proceso es diferente y hace que disminuyan. Esto ocurre a lo largo de los días, pero las plantas, esto va a hacer que disminuya la fotosíntesis, la respiración, un montón de reacciones enzimáticas cambien. Pero a lo largo, si continúa este factor estresante, a lo largo de los días, casi a los meses, hay una aclimatación. Si las plantas logran sobrevivir a estos factores estresantes, puede haber una aclimatación, entonces vuelven las tasas de procesos a aumentar, se recupera la fotosíntesis, la respiración, transpiración y demás, absorción de agua. Hay una aclimatación. Si esta aclimatación ocurre a lo largo de varios años e incluye ya unos cambios que se van transmitiendo de generación a generación, ya estamos hablando de cambios en el fenotipo y en el genotipo, entonces vamos a estar hablando de una adaptación y las plantas adaptadas a lo largo del tiempo tienen una compensación homeostática, es decir, han logrado, digamos, volver a una tasa de respiración, de procesos, fotosíntesis, transpiración, absorción, incorporación de nutrientes, similar a la que antes de que se ocurriera el estrés, pero digamos, vamos a estar hablando acá de plantas adaptadas, ¿no? Y esto implica un cambio, o sea, cambios, digamos, que se mantienen a lo largo de muchas generaciones y a lo largo de cambios evolutivos que hicieron las plantas desde sus comienzos hasta el final. Esto tiene mucha importancia porque va a determinar que determinadas plantas se encuentren en determinadas regiones geográficas, es decir, tienen una importancia ecológica y esto hace que cuando nosotros vemos un paisaje en las sierras, vemos que las plantas que están al borde de los arroyos tienen diferentes tipos de respuestas a aquellas que se van a encontrar a lo largo de la altura de las sierras, van a ser diferentes los pinares que se encuentran sierras arriba que aquellos que están más abajo. Es decir, esto hace que la distribución geográfica de las especies sea totalmente diferente y las plantas sean capaces de ocupar diferentes nichos, como pueden ser la base de una sierra o la cúspide de una sierra o las plantas que están más cerca de los ríos, aquellas que están más alejadas. ¿Sí? Se entiende cómo, digamos, esta capacidad de ir respondiendo a diferentes factores a lo largo de la evolución hace que tenga una importancia ecológica y determine que las plantas que están en los desiertos, que están en las sierras, que están al borde de un río, sean diferentes a aquellas que encontramos en otras situaciones, como en otras latitudes, altitudes, ¿sí? Esto va demostrando la importancia ecológica que tienen las plantas en distintos territorios. Pero a su vez, más allá de estas reacciones que van ocurriendo a lo largo de minutos, días, meses o tiempos evolutivos, las respuestas de las plantas pueden ser
definidas a través de diferentes fases, ¿sí? Entonces vamos a hablar de fases de alarma, fase de resistencia, fase de agotamiento y fase de regeneración. La primera fase es la fase de alarma, es decir, ante un factor estresante, lo primero que va a hacer la planta es disminuir o detener sus funciones fisiológicas básicas, ¿sí? ¿Cuáles son sus funciones fisiológicas? Fotosíntesis, absorción de nutrientes, transpiración, todas son funciones fisiológicas básicas. En la fase de resistencia van a acomodar el metabolismo celular a esa nueva condición, ¿sí? Y se van a activar mecanismos de reparación, expresión de nuevas adaptaciones morfológicas. Es decir, en esta fase de resistencia se puede alcanzar un nuevo estado fisiológico óptimo para las nuevas condiciones. ¿Qué pasa si pasamos esa fase de resistencia y no hay un nuevo estado fisiológico óptimo para estas nuevas condiciones? Puede pasar que la planta pase a una fase de agotamiento, donde la situación de estrés está mantenida por mucho tiempo y la planta está deteniendo sus funciones porque la planta está agotada. Esto puede llevar a la muerte de la planta o no, o alcanzar un nuevo óptimo, y en la fase de regeneración el estrés desaparece y la planta alcanza un nuevo estado fisiológico óptimo. Todas estas fases de alarma, de resistencia, de agotamiento o de regeneración van a depender son ciclos que se dan, que van a depender del tipo de planta y a su vez también van a depender de la intensidad y la duración de este factor estresante. Esto mismo lo podemos ver en este cuadro donde están marcados, primero hay una fase donde las plantas están sin estrés, donde tenemos un óptimo fisiológico, tenemos la respuesta al estrés y sobreviene un estrés. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, primero las plantas pasan por la fase de alarmas que les comenté recién, donde va a haber una detención de un montón de procesos fisiológicos. Y puede ocurrir dos cosas, que a través de esa detención alcance o pueda superar esta fase de alarma y pase a un estado de resistencia, o en esta detención o en esta fase de alarma, si hay un daño agudo, va a ir hacia la muerte de la planta. Pero las plantas en esta fase de alarma ponen en juego numerosos mecanismos para que los frenan, pero dependerá de esa intensidad del factor estresante si es suficiente o no para pasar a la segunda estado, que es el estado o fase de resistencia, donde se ponen en juego numerosas respuestas para tratar de sobrellevar y de esta situación de estrés. Hay síntesis de nuevas proteínas, hay un montón de compuestos que se están poniendo en juego para resistir este factor estresante, y puede ocurrir dos cosas. Que pase a un estado de agotamiento de la planta donde no puede volver atrás, la planta comienza a agotar todas estas respuestas, estos mecanismos, hay un agotamiento de la planta que puede llevar a un daño crónico, a la muerte de la planta, o puede que pase a este estado de agotamiento, pero inmediatamente puede desaparecer el agente estresante, o puede que no desaparezca, pero puede que la planta pase a la última fase, que es la fase de regeneración, donde se van a producir nuevos estándares o nuevos óptimos que le van a permitir a la planta sobrevivir en este tipo de agente estresante, donde como hay un nuevo óptimo para la planta,
acá ya no hablamos más de factor estresante porque la planta ya pudo, digamos, obtener estas respuestas y vivir en este ambiente, entonces decimos que desaparece el agente estresante porque estamos frente a una fase de regeneración donde ahora las plantas son capaces de estar en de producir respuestas en esta nueva condición. ¿Sí? ¿Quedaron claras estas diferentes fases por las cuales va pasando el estrés, la planta ante un estrés? Pero cuando hablamos de estreses, uno puede separarlos en dos grandes grupos, que muchos de estos tipos de estrés o de factores bióticos y abióticos ustedes ya estuvieron viendo a lo largo de la asignatura. De hecho, cuando estuvieron viendo algunas hormonas, muchos se relacionan a estrés biótico y abiótico. ¿Cuáles son los factores bióticos que tienen ahí los dibujos? ¿A qué hacemos referencias con factores bióticos? ¿Alguno que me diga factores bióticos y abióticos? Puede ser, profe, animales, insectos, hongos. Bien. ¿Y qué más vieron? Aparte de eso, que vieron al salicílico, el jasmónico, ¿en qué están involucrados? ¿Como defensa ante qué? ¿Qué sería este primer fotito? Al estrés. Al estrés biótico, pero estuvieron viendo que el salicílico, lo vieron con el profe, sobre todo en el ataque de salicílico y jasmónico de factores estresantes bióticos, como, bueno, está bien lo que ustedes dijeron, insectos, pero también nemátodos, patógenos, hongos, bacterias, ¿sí? En el caso de animal, tiene que ver más que nada con, o los insectos, con el morder las hojas, serían ya como daños también mecánicos, ¿sí? Y factores abióticos, bueno, tenemos todo aquello que tiene que ver con un déficit de agua, entonces vamos a hablar de sequía, con un exceso de sales en el suelo, entonces vamos a hablar de salinidad, cambios en la temperatura, ya sea altas o bajas, entonces vamos a estar hablando de estrés térmico. Puede haber un exceso de agua en el suelo, entonces vamos a estar hablando de encharcamiento o inundaciones. También puede haber presencia de contaminantes medioambientales, como los contaminantes que provienen de las industrias, de los efluentes de determinadas industrias, que hace que se acumulen metales pesados en el suelo y haya cambios en el estado nutricional del suelo. Puede haber deficiencia de elementos minerales y también hay todo lo que tiene que ver con estrés mecánico, que si bien el estrés mecánico puede ser producto de un factor abiótico como los insectos, los animales cuando comen las plantas, pero también el viento por sí mismo puede producir la caída de las hojas, un daño mecánico, un suelo compacto puede estar afectando a la raíz que va avanzando. Entonces estaríamos hablando de estrés mecánico. Y las respuestas a estos tipos de estrés son muy similares y la señalización a lo que ocurre con procesos en condiciones normales, ¿no? Todos estos tipos de estímulos y de condiciones, como la luz, las temperaturas, sequía, exceso de iones, van a ser captados por las células. Esas células van a llevar una respuesta que involucran la percepción del estrés, la transducción, va hacia el sistema génico, van hacia el núcleo, donde en el núcleo se van a dar la activación de determinados genes que van a dar, o inhibición de algunos genes, que todos estos genes van a dar lugares a proteínas que van a cambiar
van a dar lugar a proteínas, factores de transcripción y demás, que van a dar lugar a cambios en el metabolismo celular y en consecuencia a cambios fisiológicos en las plantas, cambios en el crecimiento y en el desarrollo, que van a hacer que la planta pueda responder a estos factores estresantes, ¿sí? En esta señalización tienen mucha importancia las hormonas, que ustedes vieron que son mensajeros primarios, también tienen un rol fundamental todos los mensajeros secundarios. ¿Se acuerdan de algún mensajero secundario que hayamos visto? ¿Se acuerdan de alguno? ¿Les suena alguno? Y hay muchos, El pero calcio, profe. el calcio puede ser uno, sí. Vimos calcio, están los IP3 también, el inositol-fosfato, pero el calcio es uno de los mensajeros secundarios por excelencia, que también va a participar en esta señalización que tiene que ver de las plantas frente al estrés. Bueno, entonces uno en este camino de la señal del estrés puede, digamos, como yo les mencionaba, va a implicar quizás 4 grandes pasos. Uno va a ser la percepción, que es lo que del estímulo o del factor estresante, cambios de turgencia, puede ser la presencia de radicales libres como consecuencia de un estrés, o el estímulo, son estímulos externos que se van a transformar en una señal interna, ¿no? Esto ya dentro de la célula va a ser percibido, este estímulo estresante, se va a procesar la señal con los mensajeros primarios y los mensajeros secundarios, las fitohormonas, cambios en la concentración de calcio, la proteína G, presencia de proteínas quinasas, presencia de proteínas fosfatasas, que van a amplificar e integrar las diferentes rutas de señalización que le están llegando. Por último, como les mencionaba recién, se va a dar la regulación de la expresión génica, donde puede haber activación o represión de transcripción, procesamiento y estabilidad del transcripto, van a cambiar los mecanismos de traducción, puede haber modificaciones pre- y post-traduccionales. Dentro de las modificaciones post-traduccionales se da generalmente la formulación o puede haber una prótesis parcial. Y esto va a dar lugar a la síntesis o la formación de nuevos productos proteicos que van a permitir que la planta sea capaz de sobrellevar y sea capaz de tolerar al estrés. Esto es una imagen donde se van integrando todas las señales, donde las especies reactivas del oxígeno, las hormonas, la presencia de proteínas tipo quinasas o determinados factores de transcripción que están relacionados a estreses bióticos y abióticos, van a ir hacia el núcleo y van a producir cambios en la expresión génica que van a dar la síntesis de determinadas proteínas que van a permitir que esa planta pueda reaccionar y genere una respuesta frente al estrés. Por lo tanto, más allá de estas respuestas al estrés, ¿cuáles son las consecuencias del estrés en plantas? Bueno, la consecuencia va a ser un cambio en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Un cambio, o sea, las plantas van a modificar su crecimiento tanto en etapa reproductiva como en etapa vegetativa, ¿sí? Todas las condiciones ambientales adversas van a estimular tanto degradación de determinadas proteínas como a su vez también la reparación de determinadas proteínas. En este proceso, las proteasas participan en la activación de proteínas que están relacionadas a la adaptación al estrés, como así también estas proteasas pueden, digamos, degradar algunas proteínas que han sido afectadas por esta condición o han sido desnaturalizadas, ¿sí?
En general, si hay órganos que están dañados por estas situaciones de estrés, ya sea una hoja que se come, una hoja que sufre un exceso de luz y hay una fotoinhibición y la planta no es capaz de llevarla a cabo, entonces se daña esa hoja, todos los órganos dañados o un estrés mecánico, entonces, o un suelo sumamente compacto y sin agua, donde la raíz no puede avanzar, donde la raíz no puede tomar agua y parte de esas raíces secundarias son dañadas. Entonces, todos estos tipos de órganos dañados o frutos que han sido comidos, frutos que han sido atacados por un hongo, y no pueden, digamos, restablecer su crecimiento. Estos órganos dañados por situaciones de estrés envejecen. ¿Cuál es el proceso donde hay degradación de proteínas y removilización de nutrientes? Son los procesos de senescencia que se activan para estos ser eliminados de la planta, ¿no? Entonces, estos órganos dañados entran en el proceso de senescencia y son eliminados de la planta, ¿no? En el caso de las hojas, el proceso común de hojas suele ser la abscisión de hojas, donde ustedes ya vieron que es mediado por hormonas. Bueno, una de las hormonas que interviene en la abscisión es el etileno. El etileno generalmente es estimulado frente a estas condiciones de estrés para promover la abscisión de hojas, ¿no? Y todo esto la planta lo hace para que pueda, digamos, reciclar la mayor cantidad de componentes celulares. En el caso de las hojas, reducir la superficie de transpiración, de emisión de agua, o pueden, en el caso de las hojas o frutos, eliminar un foco de infección biológica o de ataque de insectos, o eliminar parte de una raíz secundaria que está en un ambiente donde hay presencia de un metal pesado, de alguna sustancia tóxica, o hay poco contenido de agua, etc., ¿no? Entonces, dentro de las consecuencias del estrés está esto de modificar el patrón de crecimiento y desarrollo de determinadas estructuras en estado vegetativo y reproductivo, y parte de los órganos dañados entran en el periodo de senescencia para reciclar la mayor cantidad de estos componentes celulares y generar respuestas que ayudan a la planta a superar estas condiciones de estrés. Bueno, esas serían como las respuestas generales o los mecanismos y consecuencias generales frente a cualquier tipo de estrés, biótico o abiótico, como yo les fui mencionando diferentes ejemplos. Pero ahora vamos a ir viendo determinados tipos de estrés y cómo las plantas responden a estas condiciones. Uno de estos tipos de estrés, o es el estrés abiótico que vamos a comenzar a hablar, es el estrés hídrico, donde hay suelo, puede haber suelo donde hay un déficit de agua, hay un déficit de agua. Entonces las plantas en estos tipos de suelo en general reducen el crecimiento vegetativo de la parte aérea. Puede que el crecimiento de la raíz no se vea afectado o aumente el crecimiento de la raíz, vayan todos los fotosimilados hacia aumentar el crecimiento de la raíz para ir hacia zonas donde puede haber contenido de agua. Entonces, dependiendo, digamos, del tipo de planta, a veces no está muy afectado el crecimiento de la raíz, pero sí disminuye la parte aérea para disminuir la superficie transpirante y la superficie, digamos, de pérdida de agua, porque están en un ambiente donde la absorción no va a alcanzar a contrarrestar lo que la planta está transpirando. Pero, digamos, se ha visto que en muchas plantas aumenta el crecimiento de la raíz, porque la raíz como que va hacia la búsqueda de zonas con agua
en estos suelos, ¿sí? Y en el caso de una planta que está en periodo reproductivo, lo que se ha visto es que en general está acelerado todo el crecimiento reproductivo, pero estas plantas en estos suelos con déficit de agua tienen flores más pequeñas, se reduce el tamaño, incluso algunas flores se pueden abortar, se pueden eliminar, las semillas también se producen en menor cantidad y de menor tamaño en estas condiciones. Obviamente todo depende del tipo de planta que estamos hablando. En general, si uno tiene que describir los efectos del estrés hídrico moderado a severo, si una planta está en crecimiento vegetativo reproductivo, esos efectos incluyen la reducción de la división y el alargamiento celular, la reducción de la fotosíntesis, reducción del área foliar, hay abscisión de órganos, principalmente de hojas, se afecta el crecimiento de la parte aérea, como recién les comentaba, cambia la relación parte aérea o vástago versus raíz, en general se promueve el crecimiento de la raíz. Y en el caso del crecimiento vegetativo, hay daños en las iniciaciones del primordio floral y la antesis. Recuerden que para la formación de la flor, yo les comentaba en la clase, no en la clase anterior, sino hace como 3 clases atrás, cuando vimos toda la formación de la flor, que se dividía en 4 fases, bueno, si se afecta, y yo les comenté que una vez que se inicia la floración no se puede, digamos, no hay marcha atrás, digamos, entonces muchas de esas fases, de esas 4 fases son afectadas. También se puede afectar el alargamiento y cómo se da la formación de la espiga. En general el desarrollo de las flores está disminuido, puede haber aborto del saco embrionario y puede ser que el polen que se forma tenga menor fertilidad. También puede haber abscisión en estado reproductivo de todo lo que son flores y frutos, y hay una disminución en el tamaño, en el peso de semillas, también puede haber una disminución de la formación de las semillas por esta afección de las flores y frutos, cuando las plantas están en estado reproductivo y están siendo afectadas por estrés hídrico moderado a severo. Ustedes acá pueden ver un ejemplo en el caso del girasol, donde pueden ver la tasa de expansión foliar y bueno, la tasa de fotosíntesis en un suelo que va bajando su potencial agua, ¿sí? Es decir, va disminuyendo el contenido hídrico en el suelo. ¿Qué le sucede a la expansión foliar? Bueno, hay una caída, es muy rápida, hay un menor, hay una expansión foliar que casi se detiene y a su vez, digamos, a medida que transcurre el tiempo, hay una caída en la fotosíntesis, ¿sí? Si esta caída de la fotosíntesis continúa en el tiempo y continúa la disminución del potencial agua, se están generando un montón de respuestas, pero la fotosíntesis y la tasa de fotosíntesis muy afectada. Ustedes saben que si disminuye mucho la fotosíntesis y eso no se puede, ya estaríamos en una fase de agotamiento y puede que si no pone mecanismos de defensa para mantener esa fotosíntesis a niveles relativos a los óptimos, puede llegar a la muerte del vegetal. Obviamente, antes de que llegue siempre a la muerte del vegetal, las plantas tienen un montón de mecanismos en juego y de respuestas que van a poner para que esto se solucione. Pero, digamos, esto es un ejemplo de cómo un estrés hídrico puede afectar, en este caso, al girasol. Otro de los procesos que se afecta y que es muy importante es lo que tiene que ver con la toma de agua por parte de la planta, ¿no? Porque ese es, frente a un estrés hídrico, ese es el principal problema, que hay poco agua en el suelo. Y acá ustedes pueden ver en el transcurso del día el potencial hídrico de cómo
cómo cambia el potencial hídrico y el potencial osmótico de la planta. Este diagrama que va bajando es el potencial agua del suelo. Miren cómo va en un suelo seco, como a medida que va pasando el tiempo, el potencial agua del suelo va bajando, ¿no? Se hace muy negativo, ¿sí? Recuerden que cuanto más negativo, menor capacidad de hacer trabajo, menor energía libre, y le va a costar a la planta cada vez tomar, le va a costar tomar agua de un suelo que tiene un potencial agua que a medida que pasan los días se hace cada vez más negativo. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? La planta tiene que modificar su potencial agua. Acá está diagramado el potencial agua de la hoja. ¿Cómo lo va a modificar el potencial agua de la hoja? ¿Cómo lo podría modificar? ¿Se acuerdan que el potencial agua es la suma de diferentes potenciales? ¿Y cuál es el potencial que la hoja podría, o la planta podría modificar? El de turgencia. Pero el de turgencia tiene que ver con la presión que hace, cuánto está entrando o saliendo agua de la célula o del tejido, y ese es ese efecto que hacen las membranas o esa fuerza de la membrana contra la pared. Pero eso siempre va a ser, independientemente del agua que va ingresando, no lo puedo modificar. ¿Cuál es el potencial que se puede modificar en la planta? Porque ese depende del estado hídrico, de cuánto, y acá, digamos, va a tener un potencial de turgencia. ¿Cómo va a ser el potencial de turgencia en un suelo seco? Bajo puede ser, profe. Va a ser bajo, y estamos hablando de un potencial que es positivo, o sea que va a ser cercano a cero. ¿Sí? Pero ¿cuál es el potencial que puede modificar la planta para decir, bueno, con esto modifico el potencial agua? ¿Cuál es el que va a tener más peso? Que se ve en la presión radical, donde, ¿qué pasaba? Que tenía que seguir acumulando, permitiendo la entrada de agua, no estar en una condición de estrés, pero ¿qué hacía la planta? Cerraba los estomas. Pero a nivel de potencial, sí, va a cerrar los estomas para conservar mayor cantidad de agua y para que la tasa de transpiración y absorción esté equiparada. Pero, ¿cuál es el potencial del potencial agua que la planta o la hoja, en este caso, que está en el dibujo, ustedes lo ven, puede llegar a modificar? ¿El Para osmótico, mantener profe? el potencial hídrico, el osmótico o el de solutos. Por eso acá, ¿se acuerdan que yo les mencionaba que puede ser con la S o con la O, el potencial osmótico, que está marcado acá también? Entonces, la planta tiene que mantener un potencial agua cercano al del suelo, en realidad, para que, digamos, el agua se mueva del suelo hacia la hoja, ¿sí? En realidad tiene que ser más bajo que el potencial agua del suelo, por eso la línea está ubicada debajo del suelo, para que el poco agua que hay en el suelo ingrese a la planta, ¿sí? ¿Eso queda claro? Una de las formas que tiene es modificando, bueno, acá está diagramado en la hoja, pero podría ser lo mismo de la raíz, es modificando el potencial osmótico, porque si yo disminuyo el potencial osmótico, ende va a disminuir el potencial agua y va a permitir que siga ingresando agua del suelo a la planta, a la raíz y luego a las hojas, ¿no? Entonces, por eso está dibujado debajo del potencial agua, está el potencial agua, dice de la hoja, pero ustedes interprétenlo como que es de la planta entera y principalmente de la raíz, porque estamos hablando del suelo. Entonces, ¿qué se ha visto? Que el potencial osmótico acompaña al potencial agua de la hoja y siempre, digamos, va a haber como a lo largo de los días disminuye el potencial, puede entrar agua, pero pasa el tiempo, entonces como tengo que volverlo a aumentar y se van haciendo estas ondas
donde se están dando los procesos de osmorregulación, ¿sí? Acá el potencial osmótico de la hoja acompaña el potencial agua. Recuerden que el agua va a ser la suma del osmótico más el de turgencia, que no está graficado en este gráfico, pero por eso es más alto el potencial agua que el osmótico. Acá está haciendo osmorregulación hasta cierto punto. Y acá con línea de puntos hay una hoja o una raíz o una planta que no hace osmorregulación. Si yo no puedo equiparar y hacer más negativo el potencial agua de la planta que el suelo, no va a ingresar agua a la planta y la planta, por lo tanto, va a morir. O sea, a lo largo de los días dependerá también el estado hídrico del suelo y demás, pero digamos, una de las respuestas que ocurren frente a un déficit de agua es que la planta va a regular el potencial agua de su interior para que la raíz pueda seguir captando y absorbiendo agua, ¿no? La palabra sería absorbiendo agua, ¿sí? ¿Y cómo debe ser ese potencial agua de la raíz? Tiene que ser más negativo que el del suelo, para que el agua del suelo se mueva del suelo a la raíz. ¿Quedó claro? Esto ocurre frente a un déficit de agua en el suelo, pero recuerden que el déficit de agua en el suelo se da en distintos tipos de estrés, en un estrés por sequía, en un estrés por salinidad, o sea que este mecanismo es muy importante, ¿sí? El mecanismo se llama osmorregulación o ajuste osmótico, que nosotros lo vimos en condición normal, que la planta lo hacía en el caso de la presión radical, que lo vimos en las primeras clases. Ahí no estamos hablando de estrés, pero es un mecanismo que tiene la planta de osmorregulación que se da para que siga ingresando agua a la célula. Este proceso de osmorregulación se da en condiciones normales, no quiere decir que siempre se va a dar en condiciones de estrés, también se da en la apertura del estoma, donde están incorporando un montón de iones, principalmente de potasio, que es el principal osmorregulador en el caso de la apertura estomática, y otros iones, que lo que hace, también hay compuestos orgánicos, que lo que hacen es cambiar el potencial agua para que ingrese agua de las células de al lado hacia las células del estómago y el estómago se abra. O sea que el mecanismo de osmorregulación ocurre en una célula, en unas plantas, en condiciones normales, pero en condiciones de déficit de agua es un mecanismo clave que la planta lo tiene que utilizar en toda la planta, ya no en una situación particular como presión radical, como apertura del estómago, sino que lo tiene que poner en juego en toda la planta, porque toda la planta tiene que estar absorbiendo agua de un suelo que tiene un déficit de agua y tiene un potencial agua que va a ser muy bajito, ¿sí? Entonces, se sabe que frente a un estrés hídrico, el suelo se va secando a lo largo que pasan los días, aumenta su resistencia hidráulica, disminuye su potencial hídrico. En consecuencia, las plantas deben disminuir su potencial agua por deshidratación, porque pueden modificar, digamos, su potencial de turgencia, se va a hacer más cercano a cero, porque las plantas se van a estar deshidratando. Pueden, en general, lo pueden hacer, digamos, disminuyendo el potencial de turgencia, pero lo más importante es aumentar el potencial de solutos, o sea, incrementar los solutos, aumentar el potencial osmótico, para, digamos, modificar el agua y por lo tanto seguir absorbiendo agua del suelo. Esa osmorregulación implica la acumulación activa de solutos para mantener el potencial agua, por ende la turgencia. ¿Cómo lo puede hacer? Acumulando en la vacuola potasio, cloruro, ácidos orgánicos, o en el citoplasma osmolitos, ya lo vamos a ver, como la proteína, betaína, azúcares, polialcoholes, ¿sí? Estos solutos compatibles se llaman compatibles principalmente porque no alteran, son compatibles con la vida, no alteran la estructura y función de otras macromoléculas dentro de la célula y se pueden acumular en altas concentraciones. La osmorregulación o ajuste osmótico
es un mecanismo de tolerancia que le permite a la planta crecer y desarrollarse en ambientes con sequía o, por ejemplo, en ambientes con gran cantidad de sales o gran cantidad de, puede ser también de metales, digamos, de suelos donde hay, digamos, trae aparejado que hay un déficit de agua, ¿no? Y esto ocurre en algunas especies. En general, muchos tipos de estrés inducen una disminución del potencial agua dentro de las células. Por eso yo les hablaba de, sí, puede ser sequía, puede ser salinidad, puede ser un incremento en nutrientes, en compuestos, un exceso de algún compuesto en el suelo que hace que disminuya el potencial agua. Un viento seco también es un tipo de estrés que hace una disminución del potencial agua dentro de las células vegetales. Bajas temperaturas, porque las bajas temperaturas puede hacer que el agua forme cristales dentro de las células y por lo tanto no está disponible para la planta. Entonces también es un ejemplo de que hay menor contenido de agua dentro de las células. O lo que ocurre con la pérdida de turgencia al mediodía, que ocurre principalmente cuando, digamos, las tasas están alta la temperatura, que hay una gran evapotranspiración y que la transpiración no alcanza a contrarrestar la absorción de agua por parte de la planta. En todas estas situaciones, las plantas deben realizar ajuste osmótico para conservar el estado hídrico celular adecuado. ¿Sí? En todas estas situaciones se da la osmorregulación o ajuste osmótico. Y ustedes acá tienen un ejemplo frente a un déficit de agua, como una planta y una célula que realiza ajuste osmótico. Entonces acá tienen el caso de un potencial, bueno, tienen diferentes potenciales, potencial de turgencia o de presión de 0,5, potencial de soluto de -2 y un potencial agua de -1,5 megapascales. Y el suelo tiene un potencial agua de -1,2 megapascales. Quiere decir que esta planta está haciendo ajuste osmótico. El suelo tiene un potencial agua más grande, -1,2, o sea, más cercano a 0, porque son todos en valores negativos, es más grande que -1,5, entonces ingresa agua a la planta y la planta está haciendo osmorregulación. En este caso es una planta que está con síntomas de marchitamiento y senescencia, donde no puede hacer ajuste osmótico. El potencial de turgencia acá es 0, se está deshidratando. El potencial de solutos es igual que el potencial agua, que es -1,2, y como el suelo tiene -1,2, no puede ingresar agua a la planta, y la planta, por lo tanto, comienza a senecer y muere. Entonces los solutos compatibles son muy importantes para, digamos, realizar el ajuste osmótico. Estos solutos compatibles, como yo les dije, son compatibles porque no afectan las reacciones de otros, las reacciones que ocurren dentro de la célula, no tienen carga neta a pH fisiológico, no son tóxicos, se pueden acumular en el citoplasma, son solubles. Bueno, su síntesis se realiza a partir de reacciones bioquímicas que van hacia la formación de estos metabolitos. Y bueno, el estrés es esa causa que va a generar que las plantas sinteticen solutos compatibles u osmolitos compatibles. Acá ustedes pueden ver pueden ver un dibujo donde hay, suponemos que esto es una proteína que está dibujada con líneas azules, y alrededor hay gran cantidad de puede haber moléculas de agua o otras moléculas que rodean estas proteínas frente a, por ejemplo, un estrés salino
o, bueno, en este caso sí, un estrés salino donde hay iones cloruro y sodio que están alrededor de esa proteína y es poco ordenada las moléculas de agua alrededor, hay como una gran entropía y además como que esa proteína ya está cambiando su estructura y demás. Entonces lo que hacen, esto puede ocurrir si hay iones alrededor, como ocurre en la salinidad, o puede haber pocas moléculas de agua que hace que estén desordenadas y que se dañen esas estructuras. Entonces, la formación de solutos compatibles, además de modificar el potencial agua, rodean a determinados compuestos, a proteínas o estructuras, las rodean y las protegen de esa falta de agua dentro de la célula. Es decir, que los solutos compatibles tienen varias propiedades. La principal es que mediante su acumulación van a modificar el potencial de soluto y por ende el potencial agua de la célula y va a permitir que siga ingresando agua a la célula. Esa es la función clave de los solutos compatibles, pero además se ha visto que tienen otras propiedades o funciones, como puede ser rodear a determinadas proteínas, compuestos, membranas, liposomas, y protegerlas, ¿sí? Y además se ha visto que otra función es que pueden protegerlos del estrés oxidativo, entonces atrapan a los radicales libres y protegen de moléculas que pueden oxidar a determinadas estructuras u organelas. Entonces tienen muchas propiedades o funciones clave, ¿sí? Además de modificar el potencial agua. Dentro de los solutos compatibles los podemos dividir en aminoácidos, compuestos de amonio cuaternario y carbohidratos, ¿sí? Ya vamos a ir viendo cada uno de ellos. Dentro de los aminoácidos, bueno, hay un montón de aminoácidos. En la planta hay 19 aminoácidos, pero no todos los aminoácidos pueden ser solutos compatibles. En general, se ha visto que la glicina, la cisteína, las lisinas, valinas, ornitina, glutamato, junto con la prolina, son aminoácidos que se acumulan frente a estrés. Pero uno de los más importantes es la prolina. De hecho, muchos las consideran como un marcador de tolerancia, es decir, que si una planta está frente a una condición de estrés continua y aumenta el contenido endógeno de prolina, o sea, determinar si esa planta tiene mucho prolina o no, puede llegar a ser como un marcador de que esa planta resiste el estrés a través de la acumulación de prolina. La prolina es tan importante que se viene estudiando hace mucho tiempo y se conoce toda la vía de síntesis. Bueno, quería ver acá dónde estaba la prolina. Bueno, justo no está la vía de síntesis de prolina acá. Acá está. A partir de glutamato en plantas puede dar, bueno, no está detallado, ay, se me trabó no está detallada, pero es a partir del glutamato, pasa por ornitina y da prolina. Es diferente a la vía de síntesis, en plantas es diferente a lo que ocurre en animales y en bacterias, pero está bien definida en plantas y se han estudiado todos los genes que intervienen en la síntesis de prolina, entonces se han logrado plantas transgénicas que producen gran cantidad de prolina. Entonces acá ustedes pueden ver una planta, un fenotipo control, en una maceta donde ha sido regada con 0,4 milimolar de cloruro de sodio, es decir, por 3 semanas, es decir, se están acumulando sales en el suelo, entonces la planta controla y hay una reducción del crecimiento, miren qué pequeña que es su parte aérea, y la misma planta, la de tabaco, una planta transgénica que produce este gen
P5CS, que interviene en el último paso para la formación de proteína, o sea que estas plantas acumulan gran cantidad de proteína. Y miren cómo son las raíces de la planta transformada, extremadamente grandes y largas y con una gran capacidad de absorción agua en estas plantas transgénicas, mientras que en las controles, si bien tienen una buena masa radical, es mucho más pequeña comparada con las transgénicas. Esto es lo que se ve acá, aquí debajo, ¿no? Entonces, como digamos la sobreproducción de proteína, de este compuesto absoluto compatible en plantas de tabaco, es un ejemplo de una planta transformada que es mucho más tolerante al estrés salino. No solamente se han transformado con prolina, hay otros componentes, hay otros ejemplos con glicinbetaína, que es un aminoácido de amonio cuaternario, donde también hay diferentes tipos de plantas, Arabidopsis, que es como la planta modelo por excelencia, algunas plantas de nabo, de tabaco, de arroz, que también producen gran cantidad de glicinbetaína, otro aminoácido, y son tolerantes a frío, salinidad, calor, luz intensa, heladas, o sea, bajas temperaturas, etcétera, ¿no? ¿Cómo transformar para la sobreexpresión de solutos compatibles aumenta la tolerancia a diferentes condiciones de estrés, principalmente abiótico? Y los carbohidratos también pueden ser utilizados como solutos compatibles. Dentro de los carbohidratos hay millones, pero digamos, hay un grupo de carbohidratos que son los polialcoholes o alcoholes polihídricos, que se caracterizan por esto, porque tienen gran cantidad de oxidrilos, que estos oxidrilos reemplazan los puentes de hidrógeno del agua. Entonces, en ambientes que hay poco agua, es muy importante que estas moléculas que tienen gran cantidad de oxidrilos, porque pueden formar estos tipos de unión con otras moléculas. Pueden ser de cadena larga, lineales, como el manitol, o de cadena cíclica, formando anillos, como el pinitol. Y acá tenemos nuevamente un ejemplo en una planta de tabaco, donde también hay plantas transgénicas que sobreexpresan, por ejemplo, manitol, que era uno de estos polialcoholes, y ven cómo una planta no transgénica está con síntomas de senescencia, bueno, no alcanzó a llegar a la etapa reproductiva. Miren el tabaco transgénico, que sí sobreproduce manitol, donde también tiene una buena masa radical y ha podido, digamos, llegar a la etapa reproductiva en comparación con la no transgénica en un ambiente con salinidad. Y en este caso lo mismo. Las raíces no transgénicas y transgénicas, esto ya es a los 30 días, bueno, las dos son a los 30 días, y como también, digamos, si bien acá ven la transgénica con una gran cantidad de, una buena masa radical y que seguramente le permitió seguir absorbiendo agua y llegar hacia la etapa reproductiva con una buena formación de flores, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de una planta transformada con un polialcohol o con estos carbohidratos que tienen una gran cantidad de oxidrilos, hidroxilos mejor, que permiten, digamos, aumentar, regular y hacer la osmorregulación, y aparte otras propiedades más que tienen estos polialcoholes. Bueno, y acá simplemente también más ejemplos de otros, de cómo, digamos, los solutos compatibles con determinados genes aumentan en distintas plantas, en este caso son plantas hospedadoras, porque son genes que han sido obtenidos quizás de una bacteria, de otro
de otro organismo o de otra planta y cómo en una planta hospedadora, como tabaco, remolacha, papa y demás, aumentan la acumulación de estos solutos compatibles y se ha observado aumentada tolerancia a factores estresantes. Simplemente es a modo de mostrar ejemplos. Y esta diapo no se lee muy bien, pero no la quise sacar porque me parecía importante. Es también, bueno, más allá de de la acumulación de solutos compatibles, ¿qué otras cosas ocurren frente a un déficit de agua? Bueno, hay un fino control de la transcripción, biosíntesis de osmolitos, que es lo que estuvimos viendo recién, prolina, polialcoholes, aminas cuaternarias. Hay un balance de los metabolitos, la captación de iones también se modifica, la división de iones y el secuestramiento, es decir, el envío de iones hacia las vacuolas. Hay modificaciones a nivel de la membrana. ¿Recuerdan cuando ustedes vieron los temas de cómo estaba compuesta la membrana, el rol de las proteínas, de los lípidos y demás, cómo, digamos, frente a un déficit hídrico se debe mantener la fluidez de las membranas? Hay grandes vías de señalización que están siendo modificadas y por ende hay cambios en hormonas. Hay proteínas nuevas que se están sintetizando y proteínas que están, como las proteasas, degradando, proteínas dañadas. Tiene que haber una estabilidad de todo lo que son los RNA mensajeros. Bueno, esto era como un ejemplo de que no solamente están ocurriendo la osmorregulación, sino simultáneamente gran cantidad de respuestas frente a un estrés hídrico. En este caso, ustedes también ven, a modo, digamos, de un cuadro, cómo, digamos, diferentes productos se están sintetizando, se pueden estar sintetizando, incorporando iones, proteínas, azúcares, aminoácidos, pigmentos. ¿Cuáles son estos compuestos? En el caso de los iones, el potasio, cuya función principal es el ajuste osmótico y mantener un balance adecuado con el sodio. Bueno, también es un requisito de un macronutriente, como proteínas, las proteínas LEA, que estas las vieron en germinación, estas proteínas que protegen de la desecación también, no solamente en el estado de la semilla, sino en el estado de planta. SOT y catalasa, superóxido inmutasa y catalasa, son dos enzimas que tienen que ver con el secuestro de estas especies reactivas del oxígeno, ya vamos a ver a continuación. Aminoácidos como prolina, serina, azúcares, polialcoholes, poliaminas, que son compuestos también que tienen gran cantidad son compuestos catiónicos que pueden realizar un balance de iones y protección de la cromatina. Bueno, las aminas cuaternarias, la función es principalmente osmoprotección. Pigmentos carotenoides, los carotenoides, antocianinas, betalaninas, el ciclo de las antofilas, se acordarán que también protege contra la fotoinhibición y los habíamos visto. Bueno, todos estos son metabolitos que frente a un estrés hídrico se están acumulando y están protegiendo a toda la célula vegetal. A su vez, digamos, más allá de estos efectos del estrés hídrico, que dependen del tipo de especie, uno puede clasificar a las plantas de acuerdo también a la disponibilidad de agua, ¿no? Entonces vamos a tener las plantas hidrófilas, que son aquellas que crecen en pantanos y lagunas, las plantas mesófilas, que son el 80% de las plantas que vemos son mesófitas, donde hay una disponibilidad intermedia, están presentes estas plantas, y las xerófitas, que son aquellas plantas que están presentes donde la escasez de agua ocurre en el mayor tiempo posible. Son aquellas plantas que están en plantas del desierto, en ambientes donde hay muy poco contenido de agua. Bien, esto es porque también los efectos van a depender del tipo de especie, no es lo mismo
una xerófita o, por ejemplo, una crasulácea, un cactus, que esté en un ambiente, en un suelo poco regado, a una mesófita o una hidrófila, que son plantas acuáticas, que si la ponemos en un suelo con poco agua, inmediatamente se va a morir. Pero dependen, digamos, las respuestas, tener en claro que van a depender también del tipo de especie y de toda esa evolución que hace que hoy en día tengamos plantas hidrófitas, mesófitas y xerófitas, entre otras. Bueno, estuvimos hablando mucho del estrés por déficit de agua. Yo también les mencionaba que en el estrés salino, que se da principalmente en ambientes marinos, en tierras que están mal regadas, con un agua de riego, con exceso de sales, tierras que tienen un mal uso, márgenes de desierto. En todos estos suelos puede haber un exceso de sales, entonces vamos a estar hablando de estrés salino. Y en el estrés salino había uno lo puede dividir como en dos factores. Uno es el factor osmótico, que tiene que ver con que hay una concentración aumentada de solutos en el suelo. Esto hace que disminuya el potencial hídrico, se haga más negativo y la planta tiene dificultades para absorber agua. Lo mismo que ocurre frente a un estrés hídrico, en un estrés por sequía, pero acá además se le va a sumar el factor iónico, donde hablamos de que hay una toxicidad iónica por presencia de iones en el suelo. Cloruros, sodio, sulfatos, nitratos, amonio. Esta toxicidad iónica lo que hace es reducir la tasa fotosintética, reducen la cantidad de pigmentos, inducen senescencia, inducen abscisión de hoja, porque, digamos, estos iones pueden dañar a determinadas proteínas, pigmentos, y intervenir en un montón de reacciones que pueden llevar a ser dañinas para las plantas. Uno de los efectos que tiene el estrés salino, pero también lo tienen diferentes tipos de estrés, son respuestas compartidas, es la formación de especies reactivas del oxígeno o radicales libres, que son muy tóxicos porque el estrés salino, al igual que el estrés por sequía, disminuye la conductancia estomática, o sea, las plantas cierran sus estomas, hay menor disponibilidad de dióxido de carbono. Esto hace que se inhiba o que se ponga más lento todo lo que es la asimilación del dióxido de carbono por el ciclo de Kelvin. Esto hace que haya como una disminución de ATP, ADP, que haya cambios en la formación de fosfato reducido, que además haya que esté, digamos, modificada el transporte de los electrones en la cadena, en el cloroplasto, en el tilacoide. Todo esto hace que, junto con el oxígeno, se formen estos radicales, estas especies reactivas del oxígeno que causan un estrés oxidativo cuando se acumulan en gran concentración, ¿sí? Y además, el hecho de que haya, en el caso del estrés salino, una gran toxicidad iónica por la presencia de estos iones, también contribuye a que se formen esta gran cantidad de especies reactivas del oxígeno. ¿Cuáles son? Bueno, acá, digamos, se explicaba, se forman en todos lados, en el cloroplasto, en las mitocondrias, peroxisomas. Recuerden que los peroxisomas se da la fotorrespiración, en los cloroplastos la fotosíntesis, y todo esto hace que haya una reducción en determinados procesos y aumenten estas especies reactivas del oxígeno. ¿Dónde se van a acumular? En todos los compartimientos de la célula vegetal se pueden formar especies reactivas del oxígeno. ¿Cuáles son? Son aquellas que derivan del oxígeno. El oxígeno se le puede
o el agua puede llevar a la formación del anión superóxido, donde posee un electrón de más, un oxígeno singlete, que es cuando pierden un electrón, el peróxido de hidrógeno cuando también ganan, entonces se forman, hay dos, tiene esta fórmula, o el radical hidroxilo. Todos estos compuestos derivan del oxígeno, donde se forma, porque hay una gran cantidad de electrones dando vuelta. Esos electrones pasan a esas moléculas y forman estos radicales libres, que a su vez tienen la capacidad de ser muy oxidantes de otras moléculas, ¿no? Y por eso son tan dañinos en las células vegetales. Pero, a pesar de que se forman estas especies reactivas del oxígeno, las plantas poseen un sistema de defensa, ¿sí? Un sistema de defensa que involucra compuestos antioxidantes no enzimáticos como el glutatión, los polifenoles, el ascorbato, los alfa-tocoferoles. Son compuestos que pueden proteger a la planta de estas especies activas del oxígeno. Y por el otro lado también tienen enzimas antioxidantes como la superoxidismutasa, la ascorbato peroxidasa, glutatión reductasa, hay una glutatión transferasa, catalasa, que también, digamos, disminuyen estas especies activas del oxígeno, hacen que la balanza entre las especies activas del oxígeno y todo el sistema antioxidante esté equilibrado y no conlleve a un estrés oxidativo. Porque todas estas moléculas, estas 4 moléculas que les mostré recién, estas, anión superóxido, oxígeno singlete, peróxido de hidrógeno y radical hidroxilo, son muy reactivas y pueden ocasionar daños en las proteínas, mutaciones o de lesiones en los ácidos nucleicos, pueden oxidar gran cantidad de moléculas, pueden formar peróxidos en las membranas. Es decir, es muy importante que la célula, frente a una condición de estrés que ocasiona un aumento en las especies activas del oxígeno, tenga todo el sistema antioxidante, ya sea no enzimático o no enzimático como enzimático, para, digamos, disminuir esas especies activas del oxígeno. Y acá tenemos un ejemplo de unas plantas de trigo, como, digamos, a medida que se va aumentando la salinidad, se va afectando el crecimiento. Miren cómo disminuye su crecimiento a medida que aumenta la salinidad en el suelo. Y acá tenemos las mismas plantas de trigo, bueno, cómo llegan, digamos, a los 200 milimolar totalmente, casi con gran cantidad de síntomas de senescencia, unas plantas que tienen muy poco crecimiento, tienen tejidos necróticos y demás, y plantas tolerantes que sobreexpresan estos sistemas, algunos enzimáticos o no enzimáticos, para, digamos, proteger de las especies activas del oxígeno, como estas plantas también transformadas son mucho más tolerantes al efecto de la salinidad, ¿sí? Bueno, y acá hay un síntoma de salinidad, como las hojas se ven dañadas, no solamente por ese efecto osmótico, sino también el efecto salino de los iones sodio y cloruro, que afectan un montón de proteínas y dañan a proteínas, y por eso las hojas se ven con estos daños en las hojas. Entonces, uno puede, o ya hemos visto que tenemos respuestas que son comunes al estrés hídrico y al estrés salino. Y algunas son más propias. Aumentar la concentración de transportadores de sodio-protón en las membranas plasmáticas de células de la raíz y en el tonoplasto del mesófilo y otros tejidos. Esto es muy importante como una respuesta de tolerancia al estrés salino, donde
Se intenta exportar y compartimentalizar sodio. Además, se va a controlar la expresión y actividad y propiedades de sistemas de transporte de potasio, las actividades de las acuaporinas. Recuerden que las acuaporinas eran los canales de agua para mantener todo un sistema osmorregulable, compatible. Controlan el flujo de agua y el nivel de turgencia, incrementando la producción de solutos osmoprotectores, y protegen a las enzimas, los complejos proteicos y estructuras mediante ese sistema antioxidante o de detoxificación de los radicales libres, ¿sí? Todas estas estrategias son utilizadas y son ideales en agrobiotecnología porque son plantas que aumentan la tolerancia y poseen una alta eficiencia en el uso del agua sin perder la productividad, porque recuerden que todos estos tipos de estrés producen una disminución en el crecimiento y desarrollo que se va a ver después en la productividad. Y como un ejemplo, me pareció lindo agregarles, el año pasado en nuestro país se generó el trigo HB4, a lo mejor lo han escuchado, que es tolerante a la sequía. Recién, digamos, el año pasado se recibió la aprobación por parte del ministerio para que pueda ser, regulado y comercializado, y esta tecnología HB4 es el resultado de años, de más de 15 años de investigaciones entre empresas privadas, como puede ser Bioceres, y también, digamos, empresas, organismos públicos como el CONICET y como la Universidad Nacional del Litoral, que fueron los responsables de descubrirlo a este gen y introducirlo al trigo y lograr un trigo que tolerante a sequía. Me parece que es un ejemplo clave en nuestro país de que, es un grupo que está estudiando cómo diferentes, digamos, cómo, digamos, se podía modificar las raíces para que sean tolerantes a sequía. Entre esos genes aparece el HB4, que me parece, no estoy muy segura, pero creo que empiezan a verlo en girasol, pero girasol era muy difícil de modificar. Bueno, no sé cómo viene la historia del HB4, porque HB, esto viene que viene del girasol, digamos, de la especie de girasol, donde ellos lo extraen de ahí, se lo incorporan al trigo y, bueno, hacen mutantes y demás, y ven que es tolerante a la sequía. Ustedes seguramente han visto un montón de cultivos transgénicos que son tolerantes, pero generalmente son tolerantes a herbicidas, a glifosato, a determinadas enfermedades. No hay muchos transgénicos tolerantes a estreses abióticos, y este me pareció un ejemplo que estaba buenísimo del trigo, donde como este es un factor, el HB4 es un factor de transcripción que se incrementa en condiciones de sequía y hace que pueda absorber y tolerar mejor las condiciones de sequía sin modificar la producción. Entonces, es un ejemplo de lo que se está haciendo en nuestro país, pero queda mucho por hacer. Pero se puede. Bien, y además hay otras respuestas y otros metabolitos que también se ha visto que son claves en situaciones de estrés. ¿Cuáles son esos metabolitos que se expresan y que codifican determinados enzimas para determinados compuestos? Son los metabolitos denominados fenilpropanoides, ¿sí? Estos fenilpropanoides también ayudarían a la detoxificación de las especies activas del oxígeno. Dentro de estos fenilpropanoides puede haber los flavonoides, el ácido cumárico, ligninas, taninas, cumarinas, que se vio que su acumulación tendrían un rol en proteger a las plantas
en situaciones de estrés hídrico y salino. Bueno, acá ya hablando más a nivel de adaptaciones, más allá de las respuestas fisiológicas claves, bueno, yo les mencioné el metabolismo CAM al comienzo, donde pueden tomar el dióxido de carbono por la noche o con las temperaturas más bajas, una forma de evitar estas condiciones adversas. Suculencia es un aumento del tejido que almacena agua, y aquí hay algunos ejemplos. Hay plantas halófitas, que son aquellas que están adaptadas a condiciones de salinidad. Tienen la capacidad, hay muchos tipos, pero hay algunas que pueden restringir la entrada de iones, entonces se las llama halófitas exclusoras, porque directamente tienen mecanismos para que no ingrese los iones a las plantas, o algunas las pueden acumular en glándulas salinas, entonces de esta forma se las denomina inclusoras o acumuladoras, donde envían estos iones a estas glándulas salinas, entonces evitan que esos iones dañen a estructuras, reacciones y demás. Y dentro de las plantas salinas, porque estamos hablando de estas halófitas, a su vez también hay diferentes curvas para diferentes tipos de plantas que están adaptadas a la salinidad, ¿no? Dependiendo el contenido, cómo son sus curvas de crecimiento. Miren la 4, directamente a 100 milimolar de cloruro son no tolerantes porque baja, pero muy marcadamente, su crecimiento, mientras que las dos no tanto. Quizás, por ejemplo, 200 milimolar tienen bastante control de los iones y pueden crecer. Bueno, y las del grupo A, que estas plantas, además se ha visto que, y en algunos casos de halófitas, puede inclusive aumentar su crecimiento a determinadas concentraciones de sal y luego disminuir, ¿sí? En estas plantas por ahí se les considera verdaderas halófitas, porque estas plantas van a utilizar algunos iones para poder crecer. Ven que la curva de crecimiento levemente aumenta y luego disminuye. Bueno, son diferentes rangos de respuesta en plantas halófitas. Otro tipo de estrés que tenemos es el estrés térmico. Ya me queda poquito, ya terminamos. Como lo dice la palabra, el estrés térmico depende de las temperaturas, pueden ser bajas o altas. El frío en general hace que se formen cristales de hielo, entonces puede haber daño en la pared celular, en la cavidad subestomática, y se produce la deshidratación, porque el poco agua que hay se congela, entonces esto hace que haya, digamos, el estrés térmico por bajas temperaturas va acompañado por por un estrés osmótico. Por otro lado, cuando hay un exceso de calor, como por ejemplo mayor a 40 grados centígrados, que también ocurre cuando hay bajas temperaturas, ustedes han visto que tanto por altas o bajas temperaturas se debe mantener la permeabilidad y la fluidez de las membranas, ¿sí? Si recuerdan el teórico de membranas, recordarán que aumentando la proporción de ácidos grasos saturados y insaturados pueden tener mayor capacidad de tolerancia a estas condiciones de calor o frío. En general, y esto lo recordarán porque ya lo vieron, que mayor saturación, menor permeabilidad, y cuando las plantas están frente a un estrés por calor, esto se lo dio el profe, aumentan la cantidad de ácidos grasos saturados, mientras que si estamos hablando de temperaturas bajas,
se aumenta el porcentaje de grados insaturados para mantener la permeabilidad. A su vez, en el caso de tanto del estrés en el caso del estrés por frío, se pueden acumular proteínas anticongelantes que absorben agua de hielo e impiden la unión de nuevas moléculas de agua. Y por otro lado, también en el caso del estrés por calor, también se pueden acumular proteínas que son proteínas antiestrés térmico, que también ayudan a mantener a las células en buen funcionamiento. También las respuestas al estrés térmico, al igual que vimos con las respuestas al estrés por déficit de agua y salinidad, depende del tipo de planta. Las plantas tropicales van a tener un mayor daño que las plantas las plantas aclimatadas, ¿no? Bueno, y ahí hay ejemplos donde uno puede estar daño por bajas temperaturas y otro daño por ya congelamiento, entonces estamos hablando de temperaturas alrededor de 0 grados, pero miren que las aclimatadas pueden subir hasta menos 30 grados centígrados, entonces las respuestas también van a depender del tipo de planta. Otro tipo de estrés que tenemos es el estrés por inundación, ¿sí? Y cuando hablamos de inundación, podemos hablar de anaerobiosis o en realidad hablamos de una disminución en el oxígeno, ¿no?, que hay en el agua. Y esa disminución podemos hablar de hipoxia cuando hay muy poco oxígeno, o podemos hablar de anoxia cuando no hay, cuando las raíces están en suelos inundados y hay casi 0 oxígeno. Ustedes saben que el oxígeno es indispensable para las plantas y sobre todo para las raíces. Y una de las adaptaciones para contrarrestar esta falta de oxígeno es formar aerénquima. Aerénquima es un tejido que es estimulado por el etileno, seguramente también lo vieron cuando vieron etileno, donde sirve para acumular oxígeno. Estas plantas tienen que acumular oxígeno principalmente en la raíz, que está en contacto con el agua y que puede estar en un ambiente con baja cantidad de oxígeno. En hipoxia, cuando hay poco oxígeno, se estimula la síntesis de etileno para formar aerénquima y para tratar de que sobreviva a esta condición. En anoxia, donde directamente no hay oxígeno, si ya, digamos, si cuando había poco oxígeno, la síntesis de etileno no fue suficiente, o si está en un ambiente donde realmente no hay más oxígeno en ese lugar, se interrumpe la respiración aeróbica, la síntesis de ATP mitocondrial. Esto se puede interrumpir por un cierto tiempo. Si la planta no puede sintetizar ATP y no puede seguir respirando, esto lleva a la muerte. O sea, todo depende del tipo de planta y de situación y de cuánto dure el estrés. Y acá ven unas fotos donde se produce la aerénquima, tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, estimulado por la hormona etileno. Cuando, además, digamos, en estas situaciones donde hay muy poco oxígeno, tanto hipoxia como anoxia, se detiene todo lo que es la fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs se detiene y hay una estimulación de los procesos que no dependen del oxígeno, como la glucólisis y la fermentación anaeróbica. Siempre hay un descenso del ATP, entonces esto puede llevar a que haya una disminución de las funciones metabólicas, una fase de agotamiento y principalmente de las reservas de azúcares de la planta. Bueno, y acá hay un ejemplo de que el calor reduce tanto la tasa fotosintética como la respiratoria
si además le sumamos calor a un ambiente con bajo oxígeno, rápidamente se van a activar todo aquello que no tiene que ver con que va a estar en un ambiente anaeróbico. Esto es lo que les mencioné, voy a ir un poquito más rápido porque ya vamos terminando. Todos los tipos de estrés, ahí hay patógenos, metales pesados, herbicidas, en esencia producen especies activas del oxígeno. Esto lleva a un estrés oxidativo y este estrés oxidativo es fundamental que sea, digamos, contrarrestado. Este estrés oxidativo puede llevar a la abscisión de hojas o de órganos. Hay una estimulación de la senescencia, hay cambios en las rutas metabólicas, cambios en la degradación y reparación de proteínas, y para tratar de mantener o de disminuir o eliminar el estrés oxidativo, la planta tiene sistemas de defensa antioxidantes, enzimáticos y no enzimáticos, pero a veces no son suficientes y este estrés oxidativo provoca todas estas respuestas en la planta. Y ustedes, ya vamos terminando, ya vieron muchas hormonas que están involucradas en la respuesta a estrés. ¿Cuál es la principal hormona, que por eso le dicen la hormona del estrés? Involucrada es el ABA, el ácido abscísico, ¿sí? El etileno también ustedes vieron en las clases con el profe, del jasmónico y del salicílico, que están más involucrados en el estrés biótico, pero son todas fitohormonas involucradas en la respuesta al estrés. También vieron cómo el ABA induce determinadas proteínas o canales de agua o síntesis de solutos compatibles, por eso, o una estimulación del crecimiento de la raíz, una estimulación de determinados canales y transportadores en la raíz. Es por eso que el ABA es considerada la hormona del estrés, sobre todo la hormona del estrés abiótico, ¿no? Porque recuerden que en el biótico no. Tienen más importancia el jasmónico y el salicílico, dependiendo si es un patógeno, si es un insecto y demás. Y ya vieron qué tipo de respuestas ocasionan cada uno. Y el ABA en general siempre va de la mano con el etileno. Es como que muchas veces se induce primero el ABA y el ABA estimula la síntesis de etileno y el etileno ayuda a la abscisión de hojas, ayuda a un montón de otras actividades que también ustedes ya vieron cuando estuvieron con el etileno. El etileno, digamos, también, digamos, se induce en algunos estreses bióticos, porque tiene que ver con todo esto de eliminar vieron que el etileno produce la abscisión de hojas, de tallos, de raíces, interviene con la senescencia, interviene en la inducción de raíces adventicias, en la formación de erénquima, en la expresión de genes relacionados a la defensa de patógenos. Es como que el etileno está ahí en el medio ayudando a todas las respuestas que ocurren por estrés biótico y abiótico. Bueno, siempre acá el ácido abscísico, principalmente en respuestas comunes a estrés abiótico, siempre va a estar el ácido abscísico, y se ve que tratamientos con ácido abscísico, agregar exógenamente ácido abscísico induce la tolerancia a estos distintos tipos de estrés, principalmente porque el abscísico, como respuesta rápida, lo que hace es el cierre del estómago, entonces deja de estar perdiendo agua en forma de vapor la planta, entonces eso es como una de las respuestas más rápidas, aparte de toda esta inducción de determinadas proteínas que le hacen frente al estrés, están relacionadas con las LEA, con los canales, con las acuaporinas, con transportadores. Bueno, el ABA tiene millones de funciones, pero que muchas están relacionadas al estrés. Y simplemente para agregar, que también, digamos, hay muchos contaminantes, como los xenobióticos, la lluvia ácida, metales pesados, que
en concentraciones aumentadas hacen que los suelos y que sean que en los suelos y también puede estar en la atmósfera, en el caso de la lluvia ácida, sean perjudiciales para la planta. ¿Sí? Y también hay muchos contaminantes xenobióticos que son aquellos liberados por las industrias, las actividades industriales, como los compuestos clorofluorocarbonados, óxido de nitrógeno. Estos se utilizan mucho en los herbicidas y demás que son tóxicos para las plantas. Bueno, y ahí finalizó. Fui un poquito más rápido al final porque no sabía si llegaba. No sé si se entendió, si quedó alguna duda, algo para preguntar. Si no, nos vemos el día lunes a las 5 de la tarde para la clase de consulta. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta.